Sí, nos acordamos. Sí. La semana pasada hubo un poquito de confusión porque habían algunos grupos que empezaban, otros que no empezaban y tuvimos problemas de conectividad, entonces hoy sí ya formalmente. Entonces vamos a ver, María René, porfa, nos puede grabar para empezar ya. Ya inicié. Ya. Ah, gracias, que ahora mm, Internet tiene Internet digo, Zoom tiene nuevas propiedades que ni nos damos cuenta. Bueno, voy a compartir, hacer un poquito de repaso. ¿Se recuerdan que habíamos visto las unidades de nociones de psicología, donde habíamos visto la primera sesión que era psicología? Vimos un poquito de Víctor Frank. En la segunda sesión vimos a Freud y vimos ¿cómo se llama? Hoy se me olvidó el nombre, a fenomenología, Carl Rogers. Hoy vamos a ver un poquito de conductismo y vamos a ver algunos otros puntos de psicología. Y la otra semana vamos a tener una sesión solo de preguntas. No preguntas de ustedes, sino preguntas que pueden hacer cuando estén atendiendo a las personas. Por supuesto, ustedes pueden preguntar todo lo que quieran, ¿verdad? Bueno, entonces hoy vamos a ver sobre conductismo. Esta es una evaluación que psicológica que la hace en base a la observación, a las variables. El conductismo fue desarrollado por este señor, John Watson. Se los platicaba la sesión pasada, que en el caso de Freud y en el caso de Víctor Frank son corrientes suizas, alemanas, austríacas, mientras que la corriente psicológica de Carl Rogers, la fenomenología, y esta de Watson es corriente psicológica estadounidense. Este John Watson define a la psicología como una ciencia objetiva y una ciencia experimental, y él va a negar que la persona pueda desarrollar su análisis a través de la introspección. No se va a conocer la conducta humana a través de la introspección, o sea, preguntándole qué pasó en tu infancia, como miraba Freud, o cuáles han sido los fenómenos que te han afectado en tu vida, como manejaba Rogers, o cuál es tu sentido de vida. No. Acá, Watson va a trabajar con conceptos cognitivos, como la sensación, la idea, la imagen, Ay, no quería, ¿qué quería? y lo que él va a hacer es a conectar la personalidad en base a estímulos y respuestas. ¿Conocen la teoría de reflexología de Pavlov? ¿Alguien oye hablar de don Iván Petrovich Pavlov? Sí, Iván Petrovich es Juan Pedro en español. sí. Bueno, para los que no saben, te las voy a contar. Pavlov experimentó con unos perritos el estímulo y la respuesta. El estímulo, él les ponía comida. Y el perrito, al ponerle la comida, el perrito salivaba. Y entonces él agregó un reforzador, un refuerzo positivo que era una campanita. Ponía la comida y sonaba la campanita. Y el perrito automáticamente al escuchar la campanita salivaba, ya no necesitaba de la comida, sino que la campanita hacía una asociación con la comida y salivaba. Pero de repente, pues quiere demostrar a ver hasta dónde dura la campanita. Y entonces lo que hace es tocar la campanita, quita la comida y hay un momento que el perrito ya la campanita ya no. Licenciado Y voy, Estuardo, voy, disculpe, sí. fíjese que Entonces hay te queda solo varias la camarera y compañeras la que cabeza. tienen el micrófono encendido. Ahí estamos. Entonces la campanita deja de tener efecto porque ya no está el estímulo de la comida. Eso fue reflexología antes de la psicología.
antes de Freud, le estoy hablando de 1870 por ahí. Entonces viene ya Watson y parte de este estudio de estímulo y respuesta para analizar la personalidad de las personas. Y se van a hablar de 3 fases de conductismo. La primera generación o el conductismo radical, que es la más simple. La segunda generación o neoconductismo. Y la tercera generación o conductismo paradigmático. Veamos cada una de ellas. En la primera generación es un experimentalismo básico e instintivo provocado por un estímulo-respuesta. Ejemplo, tengo hambre, como. Tengo frío, me tapo. Tengo sueño, me duermo. Tengo sed, tomo agua. Es un estímulo-respuesta. Comida, por ejemplo, yo agarro un limón y se los apacho y automáticamente salivamos. Pruebo una comida amarga, no sé, un pedazo de qué, de aquella cosa como fideitos, se me fue el nombre, pacayas. Las pacayas son tan amargas y inmediatamente hago, "Bah, no me gustó". Es un estímulo. Y a la gente que le gusta lo amargo, pues obviamente le va a gustar. Ese es la primera generación, es eminentemente instintiva. Pero eso sucede cuando son primeras experiencias. Pero ya cuando yo ya estoy acostumbrado a mi estímulo y a mi respuesta, ya no va a haber un experimentalismo instintivo. Entonces la primera generación se da en los niños o se da ante una situación nueva. Me recuerdo, hace muchos años, 1980 creo, me tocó estar presente en una aldea de Cobán donde llevaban la luz por primera vez. Y cuando se enciende el foco, todo, cuando para nosotros encender un foco es de lo más normal. Entonces, eso es estímulo-respuesta. Situaciones de la vida real. No sé si supieron o vieron un accidente que hubo el viernes en Ciudad San Cristóbal. Una señorita que iba rapidísimo y dio vuelta a su carro y el carro quedó sobre la baranda. Ese es un accidente que no se da todos los días. Cualquier persona que pasó ahí se asustó a cómo un carro quedó en la orilla de la baranda y no cayó al paso de nivel, por ejemplo. Esa es una situación cuando tenemos una sorpresa por primera vez. ¿Estamos? Vamos ya con la segunda generación, donde aquí van a aparecer algunas variables intervinientes en ese conector entre el estímulo y la respuesta, lo que pasaba con el perrito. Y aquí muchas de esas variables va a ser el pensamiento y la motivación para conectar estímulo y respuesta. Ejemplo, está nublado. ¿Qué dice uno? Va a llover. Pero hay diferentes tipos de nublados. La gente de campo dice, no, este nublado es de frío, no es de lluvia. Entonces ya aparece experiencias previas. Por ejemplo, cuando ustedes tienen sed, ¿qué toman? Agua. Agua pura. No toman nada. Agua. Agua Agua. pura. Agua fría, agua caliente, agua pura, agua de sabores. Pues yo iba a decir Coca-Cola, pero me van a regañar. Coca-Cola está bien. Yo Va eso que no tomo. dijiste cerveza, Juanfer. Salud. No, yo Coca-Cola. Entonces, por ejemplo, alguien dice, tengo sed, Coca-Cola. O alguien, Pepsi-Cola. Los patojos toman Pepsi porque es el sabor de la nueva generación. Y los adultos toman Coca-Cola porque es la chispa de la vida. Aparecen los anuncios. Ahora, si es en la mañanita, tomo jugo de naranja, por decir algo, y si es en la noche, tomo Coca-Cola.
Entonces, ¿dónde aprendí yo eso? Eso es a través de mi conexión. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta tomar cosas frías con hielo, entonces yo tomo agua al tiempo. Puede ser Coca-Cola, puede ser agua pura, puede ser un fresco. Y como no me gustan las cosas al tiempo, tampoco me gustan las cosas calientes. Yo al café le echo hielo. No para tomar café frío, no, pero a mí me gusta tibio, templado. Yo no sé si ustedes han visto las tazas de los japoneses y de los chinos. No tienen orejas. ¿Y por qué no tienen orejas? Porque si esas tazas sirven para que las agarren, digamos así, con la mano, y si la persona aguanta la temperatura del vaso o de la copa en la mano, entonces es porque ¿cómo se llama? Su paladar va a soportar esa temperatura. Por eso lo voy aprendiendo más adelante. Cuéntame, Juanfer. Gracias, Estuardo. Mira, pero esto al final, digamos, viene ligado por una parte condicionada por la situación como tal, pero también viene condicionada por el aprendizaje que has tenido, o sea, por la cultura, que tiene Por que tu ver con, contexto. digamos, con tu propio contexto cabal, lo que acabas de decir, ¿verdad? Por el contexto de tu Correcto, propia familia, porque es probable correcto, que, digamos, como estoy diciendo yo, Coca-Cola, porque tal vez yo lo aprendí, tal vez se lo estoy heredando a mis hijos y toda la cuestión, pero en otro lado, de repente la cultura es que es agua pura, en otro lado va a ser horchata, en otro, o sea, tiene que ver la condición de la situación como tal, que es el estímulo de la sed, pero también la condición del contexto en el que te desenvolvas. Y esto es como bien correcto. complicado a vos, porque digamos, con lo que estamos viendo ahorita, porque estamos hablando de un estímulo como Mm. ¿cómo se llama? El tener sed, algo tan común. Pero cuando de repente te vas a situaciones más complejas como las que en este curso estamos abordando, como el duelo, las pérdidas, o sea, lo que te enseñó tu contexto a manejar es clave y es dramático. O sea, digamos, es así como cómo procesas la muerte, cómo procesas las pérdidas, o sea, tipo de cuestiones, ¿verdad? Que no es simplemente que la gente lo quiera hacer porque lo quiere hacer, sino porque así fue enseñado. Correcto, te me adelantaste, pero exactamente eso es. Les voy a poner un ejemplo, todavía no me voy a meter a duelos. Por ejemplo, en Centroamérica, a los que les gusta comer aguacate, el aguacate se lo comen con sal. Ustedes van a Brasil y el aguacate se lo comen con azúcar. Y entonces todos ustedes que comen aguacate dicen, ay, qué asco, ¿cómo voy a comer aguacate con azúcar? Y los brasileños en portugués van a decir, ah, qué asco, ¿cómo me voy a comer un aguacate con sal? A mí como no me gusta el aguacate, no me lo como ni con sal ni con azúcar. Asquiño, van a decir los brasileños. Hay gente que al aguacate le echa, que le pica cebolla, hay gente que le echa, ¿no? Orégano. Entonces, lo que bien decía Juanfer es el aprendizaje, el entorno. En Guatemala la gente come tamal con limón. En Centroamérica no le echan limón al tamal, ¿sí? Yo no sé si alguno de ustedes come tamal con tortilla, pero el tamal va con pan. O me Amén. voy a meter, por ejemplo, a mí el pan sándwich casi no lo como. Y cuando como pan sándwich, como pan integral, pero cuando como fiambre en noviembre, perdón, me lo como con pan sándwich, eh, el blanco, el entero. Son cosas que nos van enseñando, que ahí es donde entra ahí el pensamiento. Metámonos a medicina, tienen dolor de cabeza y automáticamente ¿qué toman? Aspirina. Aspirina, dicen algunos, otros no, porque la aspirina me hace daño para el estómago y a lo mejor nunca han tomado aspirina, pero como oyeron que la aspirina hace daño para el estómago, toman Panadol. ¿O por qué la gente en lugar de tomarse, no, pero ese ya sería en el otro, la tercera generación? Pues todos les voy a poner el ejemplo. ¿Por qué cuando están malos del estómago las personas en lugar de tomarse un Alka-Seltzer o una Xanadu se toman dos? Eso fue una situación de mercadeo. Cuando la Alka-Seltzer quiso incrementar su mercadeo, empezaron a hacer el anuncio, tómense dos Alka-Seltzer. Pero el efecto de una puede ser el mismo efecto de dos. Y algunos me van a decir, no, no es cierto.
porque ya están su pensamiento pensando en las dos. Y si se toman solo una, no les va a hacer daño, pero es porque ya le perdieron la fe a la medicina. La comida entra por los ojos. Un plato, ¿por qué? Cuando las mamás vienen y le sirven a uno, le limpian el plato si se manchó y le ponen una comida rica, que se ve rica, entonces me la como, pero si la comida no me gusta la consistencia de lo que tiene y digo, eso va a ser horrible, entonces yo ya lo veo horrible. O, ay, me voy a comer eso, pues eso me va a hacer daño, automáticamente les hizo daño. Miren cómo afecta los estímulos y la respuesta del ser humano. Y luego me voy a la tercera generación donde ya van a ser paradigmas, ideas preestablecidas, donde ya no va a ser solo mi experiencia, sino lo que ya dice más el entorno. Eh, entonces vienen y les dicen, mire, para la gripe tome, qué sé yo, limonada caliente. Y a saber si la limonada caliente cura o no cura la gripe, pero como todo el mundo toma aquí en Guatemala, limonada caliente para la gripe la toman. O las mamás antes, va que le frotaban a uno con Perdón, Vicks. licenciado, fíjese que Dale. se oye mucho murmullo, como que están hablando. Ah, bueno. Gracias por decírmelo, porfa. Yo voy a estar apagando micrófonos, entonces me avisan con toda la pena o con toda la confianza, Gladys. Para así, no que nadie se sienta mal, ¿va? Pues si por ejemplo es Margarita la que está haciendo bulla, me dice, Margarita está haciendo bulla, y si Margarita no se ha dado cuenta, yo la silencio. ¿Les parece? Ese va a ser conductismo. Vamos a asociar, y ahorita miren, todo el mundo va a poner automáticamente en silencio sus cámaras porque ya los advertimos. El castigo y la recompensa es parte del conductismo. Y hoy por hoy, los niños, su educación es muy basada en esa, solo que han perdido la respuesta porque es, papá, gané la clase, necesito mi iPhone 23. Y entonces, ¿a qué le dan más importancia? ¿Al estímulo o la respuesta? Y entonces aquí también nuevamente, cuando tienen sed, ¿toman Coca-Cola o cuando ven una Coca-Cola automáticamente se provocan la sed? Que también puede ser algo. Cuando a veces el estímulo deja de ser estímulo y se convierte en respuesta, y la respuesta deja de ser respuesta y se convierte en estímulo. Van al cine. A mí no mucho me gusta ir al cine. Y más, para mí, desde que está Netflix y todas esas plataformas, donde yo puedo estar apagando la tele, puedo estar descansando y todo, fabuloso. En cambio, al cine uno tiene que ir y aguantarse hora y media a estar sentado. Pero cuando van al cine, lo primero que les ponen enfrente es la venta de poporopos, Coca-Cola, Pepsi-Cola, chocolates, hot dogs. Y antes era una bolsita de poporopo, hoy la gente entra con una vacinica de cartón llena de poporopo, con una gran bandeja, ya los sillones tienen hoyitos para poner la bandeja. Y si entraron sin comprar la comida, lo primero que ponen, antes de que empiece la película, ya tienes tu Coca-Cola y les empiezan a generar a uno la necesidad. Los anuncios son así, cuando le generan la necesidad. Miren el mercadeo. Todavía no hay fiambre y ya están poniendo anuncios de Navidad en septiembre. Ahorita ya la gente ya pone, faltan no sé cuántos días para Semana Santa. Y acabamos, o alguien puso no sé qué día, faltan 364 días para Navidad, lo estaba poniendo el 26 de diciembre. ¿Cómo nosotros fomentamos esas situaciones? Ahora me voy a meter al tema que dice Juanfer. ¿Cómo nos han educado a nosotros? Y entonces no es lo mismo ver un duelo con gente garífona que un duelo con gente indígena de Quiché, a que un duelo con gente indígena de Xela, o a un duelo con gente ladina de la capital, o a un duelo con gente ladina de Petén, y les estoy hablando solo de Guatemala. Vámonos a otro mundo. Eh, ¿Cuál es el color del luto para los japoneses? El blanco El amarillo, ¿no? y el blanco, los dos. Entonces van de duelo a amarillo y blanco.
Si yo me he visto aquí de amarillo, a mí me encanta el color amarillo. Me he visto de amarillo para ir a un funeral, toda la gente se me va a quedar viendo raro, ¿no? Y muchas veces nosotros, por esos colores, o a veces eh, ando de rojo, o andan ustedes de rojo, yo el color rojo casi no lo uso. Andan de rojo y les avisa que fulano, lo primero que, ay, no puedo ir a la funeraria porque tengo camisa roja. Los deudos no se dan cuenta del color con el que ustedes van, pero son también como unas excusas que ponemos. ¿Por qué se viste uno tan elegante para ir a un funeral? Fíjense que a veces vamos hasta más elegantes a un funeral que a un casamiento, aunque es casi lo mismo, ¿verdad? Ese es un chiste para que se ríen. Chiste pierde amigos, me van a decir. Sí, ¿por qué nos arreglamos tanto para ir a un funeral? Aunque no tanto, ahora ya cada vez es menos. Vayan ustedes a un funeral de hace 20 años y la gente andaba de traje. Hoy no, hoy andan de lona. Van cambiando las situaciones en función del entorno. Los duelos han cambiado, los rituales a raíz de la pandemia. Los rituales han cambiado. Hoy en Guatemala ya hay mucha costumbre de que van a velar al fallecido y a las 10 de la noche dicen, miren, vamos a cerrar capilla, vayan a descansar y los esperamos mañana. Antes lo más alegre, decían, del velorio era la madrugada. Entonces, en algún momento van cambiando las situaciones por el contexto. No es lo mismo velar a la abuelita de 90 años que velar a la mamá o a la tía de 50 años, porque como que el de 90 años ya vivió y a pesar de que nos duele, pero como que va a haber menos tragedia. ¿Sí me explico? Entonces, las personas van a reaccionar por estímulos, respuestas. Y aquí nada de que qué te enseñó tu papá, la confianza y todo lo que vimos, o cuál es tu sentido de vida. No, es pura reacción ante un estímulo. Van pasando por la calle y hay un mal olor, se tapan la nariz. En cambio, en otras teorías, ¿y por qué se tapó la nariz? ¿Qué significa taparse la nariz? Como que es el aspecto de introspección. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, la terapia en conductismo es los refuerzos positivos o recompensas para mantener la conducta o los refuerzos negativos o castigos para eliminar la conducta. Viene la mamá y le dice al niño, por estar mal portado, bueno, ahora si le apagan la televisión, ¿qué les importa? Porque ya tienen el teléfono. Te voy a quitar el celular. Pues les voy a poner el ejemplo de la televisión. Te voy a quitar la televisión, pero eso la mamá se va a la tienda a comprar ¿qué? Azúcar. Y cuando regresa, y el niño sabe que la mamá se va a tardar 15 minutos en la tienda, enciende la tele y la mira y cuando ya viene la mamá apaga la tele. Y como la mamá no fue a tocar la televisión para ver si está caliente o no, entonces ¿dónde está la extinción? ¿Quieren ustedes modificarle la... Bueno, este refuerzo positivo, refuerzo negativo es generar necesidades. ¿Quieren cambiarle ustedes la conducta a una persona? Genérenle nuevas necesidades. Un empleado que está trabajando mal, tóquenle la bolsa, un refuerzo negativo, castigo, le voy a descontar el día. Si esa persona trabaja en función de necesidades básicas de dinero, esa persona va a cambiar. Pero alguien que es, ¿qué? Multimillonario y está trabajando porque le gusta y no le importa el dinero, como que castigarlo, quitándole un día, no le va a importar. Entonces a esa persona le voy a tocar otra necesidad, su autoestima. Le voy a quitar el espacio de su parqueo y lo voy a mandar a otro lado, por poner un ejemplo. Eso es eliminar o extinguir conductas a través de castigos. O quiero reforzar a una persona es con conductas de reforzamiento positivo. Hay personas que se aprovechan de la situación, la variable y provocan estímulo.
Aquellos que toda la vida navegan con bandera de tontos, que los vean como tontitos. Están provocando un estímulo en los demás. Ay, pobrecita, atendámosla. O aquella persona que está tranquila y cada vez que ve que se le acerca alguien se pone a llorar, porque lo que está buscando es reconocimiento. Y por ahí van los duelos a veces. Ante una pérdida, ante un duelo, me quedé vacío. Y en ese sentido, en esa falta de reconocimiento que yo tengo, voy a buscar nuevos estímulos para generar mi atención. Me voy a meter un poquito de filosofía. Los seres humanos tenemos 4 hambres. La primera hambre es la hambre física o el hambre físico. Hambre de pan. El segundo hambre es el hambre de reconocimiento. Necesidad de que la gente me reconozca que yo estoy presente. El tercer hambre es el hambre de cultura. La necesidad de no demostrarme ignorante ante los demás. Y el cuarto hambre es la necesidad o el hambre de Dios, o de alguna divinidad o deidad. Y a raíz de eso podemos generar refuerzos positivos o refuerzos negativos. Y cuando se me muere alguien, me peleo con Dios. Tan malo Dios, Dios es malvado. Un refuerzo negativo. Dios me castigó. Y cuando Dios curó, no es Dios, pues cuando se curó mi familiar, Diosito tan bueno me bendijo. Son entornos. ¿Sí me explico? Y las personas, para el conductismo es bien fácil trabajarlo, lo que están viendo, y entonces hay que conocer el entorno de la gente, que ya vamos a revisar un poquito más. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Bueno, No, está bien. entonces, el conductismo, como es conducta o comportamiento, se va a centrar en el análisis que la persona tiene de sus procesos cognitivos. Y cuando hay patología, de procesos cognitivos desadaptados. Y en la facilitación de experiencias de aprendizaje que me pueden ayudar a modificar mi comportamiento, mi cognición, mis patrones de conducta. A veces aprendemos. Ustedes han visto, como estábamos hablando de aguas gaseosas, un agua en lata tiene una tapaderita que se da vuelta y se destapa. ¿Para qué sirve esa tapaderita? Para arruinarse las uñas, me van a decir las. Muy bien, Mariel, para la pajilla. Las aguas en lata se inventaron para darlas en transporte aéreo. Y entonces ustedes destapan, le dan la vuelta a esa perillita y dejan el hoyito sobre el hoyito, digamos, y ahí meten la pajilla. Y todo el mundo, ¡ay, aprendí! Entonces ahora, como ya aprendieron, la próxima vez que abran una gaseosa, le van a dar la vuelta y todo el mundo se les va a quedar viendo. Porque nosotros nacemos sin aprender. Y lo básico en el conductismo es el aprendizaje. Y por eso el método de conductismo es lo mejor para la educación. Podemos generar una educación de pérdidas y duelos, una educación emocional a través del conductismo. La persona misma es la encargada de su realidad. Y por tal motivo, si yo soy el encargado de mi realidad, yo tengo poder para actuar sobre mí y sobre la situación o el contexto que lo envuelve. Y cada quien va a reaccionar, su respuesta o su comportamiento va a ser diferente hacia cierto estímulo. ¿Sí? Paso por pollo campero. Ay, no, ese olor tan feo. Puede decir alguien. ¡Hala, qué rico! Solo oye pollo campero y ya se están imaginando poniendo el pollo campero en una tortilla y comiéndoselo y hasta echándole limoncito. Y ahorita a lo mejor ya les provoqué salivación y ya ahorita van a agarrar el teléfono y van a pedir que les lleven pollo campero a su casa. En Guatemala los sábados se comen tamales, los jueves se comen paches. Y se recuerdan cuando estábamos en la época de Pérez Molina, ya no eran jueves de paches, sino eran jueves de sisig. Todos los jueves había capturas.
¿Sí les hace sentido lo que les estoy hablando? Ven cómo nuestro entorno. Estados Unidos no celebra tanto la Navidad, ellos celebran el Thanksgiving. Y hoy en Guatemala ni celebramos Navidad ni celebramos Thanksgiving porque celebramos las dos cosas. El día de más barato compras en Estados Unidos es el 26 de diciembre. Perdón, es el segundo día más barato del año. El primer día más barato es el viernes después de Thanksgiving, que ahora se llama Black Friday. Y le van poniendo nombre a las cosas. ¿Sí? ¿No se me han perdido? Entonces, la persona, a través de su aprendizaje, a través de su entorno, es capaz de cambiar o controlar su propia conducta. Y no solo a través de premios o castigos, sino también de reflexión, las famosas lecciones aprendidas. ¿Cuántas veces una experiencia negativa se convierte en una lección aprendida? Aquel niño que le decimos no vaya a tocar la estufa, que se va a quemar, que no la toque, que se va a quemar y pone la manota. ¡Ay, me quemé! Nunca más vuelve a poner la mano. Y es un acto instintivo. Y un perrito que aparentemente no tiene inteligencia, aparentemente no tiene la inteligencia racional, pero tiene una inteligencia intelectiva. Un perrito que se lastimó en determinado lugar nunca vuelve a pasar ahí. Dicen que el hombre es el único animal que erra con la misma piedra dos veces. Los animalitos no. Entonces, la modificación de conducta va a significar reestructurar mi vida en forma cognitiva, reestructurar mi aprendizaje, que hoy se habla el tema del desaprendizaje. ¿Han oído ese término de desaprender? Eliminar creencias, cosas que ya no nos sirven en el aquí y el ahora. Aunque eso aquí y ahora se llama, eso se usa mucho en la frase en Gestalt. Si estamos claros con el conductismo y cómo trabajar el conductismo, mejorar, cambiar ambiente. Se va a trabajar en el conductismo desde el condicionamiento, sea ese refuerzo positivo o negativo, hasta llegar a un proceso cognitivo, sea el aprendizaje. Y ese aprendizaje personal se convierte en un aprendizaje social. Y se vuelve paradigmático porque yo vengo y transmito a mi familia lo que yo ya aprendí. Casi nadie aprende solo para sí, sino que aprendemos para, como somos seres o animales de sociedad, para compartirlo en la sociedad. Y aquí, en el conductismo, se le va a dar mucha importancia a esa experiencia cognitiva que van a ser creencias, atribuciones, expectativas, autoverbalizaciones. ¿Cuántas personas tienen creencia de que si apareció un papalote negro en la puerta de su casa, alguien se va a morir? Que si soñaron que a alguien se le cayera un diente es porque se va a morir. Que si soñaron matrimonio va a haber muerte. Que si soñaron muerte va a haber matrimonio. Que si soñaron carne viva va a haber muerte. ¿Eso quién nos lo enseñó? Son creencias. Pero hay gente que cree sobre eso. Y ahí aparece el famoso poder de la fe. Cada quien le tiene fe a algo. Nosotros tuvimos una nana, era nana de mi mamá, doña Juanita se llamaba, de 90 y pico de años, ella tenía cáncer en los huesos. Lo único que a ella le curaba era el Vicks, que le frotáramos los pies con Vicks. Imagínense. No le hacía la morfina, no le hacía nada. El Vicks. Qué gran creencia positiva hacia el Vicks. Y eso es como lo que llamamos los apegos, las vinculaciones. ¿A qué me apego yo? ¿Cuál es eh, mi anclaje? Hay personas que cargan, ¿cómo se llaman estas cosas? Que una foto o algún muñequito o alguna cadena, cosas en sus guardadas en sus Amuletos, amuletos. amuletos, gracias, sí, amuletos. Esos amuletos son anclajes. ¿Quién me enseñó que ese anclaje es bueno o es malo? ¿Cuándo fue? Antier. Fui a una tienda y un muchacho bien jovencito, él me calculaba unos 17, 18 años.
con argolla. Le digo, ¿estás casado? No. ¿Y por qué te pones la argolla? Para que se me aleje la gente, porque yo no quiero mantener ninguna relación. Imagínense, es su amuleto para, tampoco como era, fui a comprar a un lado, no le iba a preguntar qué te está pasando, no era el momento de entrar en psicoterapia, de por qué le tenía pánico a que se le acercara a la gente, ¿verdad? Pero cuántas veces la gente utilizan esos rituales, los tatuajes, los colores, la forma de vestirse, etcétera. Y las autoverbalizaciones, pongámosle atención a lo que nosotros nos decimos, porque muchas veces el discurso que nos transmitimos a nosotros nos puede poner, nos puede dar un refuerzo positivo o un refuerzo negativo. Ay, no es que yo definitivamente no sirvo para esto que estoy diciendo. Yo soy pilas en esto, yo mismo me estoy motivando o desmotivando, aunque la palabra contraria a motivación no es desmotivación. La desmotivación es un desvío de la motivación. Entonces aquí se pueden utilizar diseños de intervención como conocimientos, afectos, emociones, las conductas manifiestas y las consecuencias. Observar el comportamiento de la persona. ¿Y se recuerdan de este cuadrito que lo vimos hace un año? Porque fue el año pasado. Sí, ¿qué pasó? Entonces vamos a analizar en el nivel de aprendizaje el entorno. Porque muchas veces el entorno hace que la persona se comporte de una manera o de otra. Voy a tomar el ejemplo de alguien que llega a psicoterapia o alguien que está en un proceso tanatológico. Por ejemplo, me invitan a ir a la casa del enfermo y veo el entorno, que la casa está clara, pero el lugar donde él está oscuro. Ese entorno afecta. Lo tienen en el cuarto más frío y más lejano de la casa. Esa persona se siente rechazada. Pero aquí estoy sacando mis suposiciones y conclusiones. Hay que preguntarle a las personas. La persona siempre la encuentro sucia, su entorno y su comportamiento. A raíz de ese entorno, la persona puede tener una conducta manifiesta, como por ejemplo estar depresivo, estar agresivo, el estar como ausente, etcétera. La persona va a reaccionar. Hay que averiguar a qué está reaccionando. Si es algún medicamento, si es a alguna persona en la casa, porque a veces también pasa, por ejemplo, en el caso de los niños enfermos, reaccionan de diferente forma cuando está la mamá a cuando no hay nadie de la familia, papá o mamá cuidándolos. Las capacidades, es importante analizar qué la persona puede o no puede hacer. Por ejemplo, observemos si puede comer solo, si puede caminar, si todavía tiene capacidades de entendimiento. Conozcamos sus creencias, que ya les hablaba en algún momento. ¿Qué tan la persona está identificada con su realidad y también su aspecto espiritual? Creencias, fe, religiosidad, etcétera, con un enfermo. Vámonos, por ejemplo, un muchacho que tiene problemas de drogas. El entorno, investiguemos con quiénes se relaciona. Todos sus amigos son drogadictos, su entorno lo lleva ahí. Veamos la conducta. Investiguemos cómo se pone esa persona bajo efectos de alcohol o de marihuana o de cocaína, etcétera. Las discapacidades o las habilidades que pierde cuando está en drogas. ¿Qué lo llevó a creer que las drogas es su sistema de vida? ¿Qué tan identifica la realidad? Yo conocí un muchacho que cuando estaba en drogas solo hablaba en inglés, se le olvidaba el español. Y de a poco le decían el gringo. Bajo el mundo, ¿cómo es? Bajo el ambiente del bajo mundo le decían el gringo. Pero cuando decían el gringo era porque ya estaba drogado. Y también el aspecto espiritual. Este cuadrito, miren, por favor, que sea clave para cuando ustedes estén trabajando con alguien. Investiguen su entorno. Me ha tocado estar ¿cómo se llama? En funerales donde el que falleció lo mataron por violencia, por alguna venganza personal, por maras. Y es diferente ese entorno a alguien que murió por muerte natural
o alguien, dependiendo de la enfermedad, que haya muerto también, etcétera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, licenciado, gracias. De acuerdo. No, gracias, está muy interesante la forma que nos presenta. Gracias. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros, vaya, termino ya las teorías psicológicas y al final voy a regresar al conductismo otra vez? ¿Cómo descubro qué es lo que tiene la persona utilizando cualquier teoría psicológica? Con el lenguaje, con sus emociones y con su corporalidad. Y en el lenguaje vamos a escuchar, vamos a ver la postura del que habla y vamos a ver también el silencio. En la emocionalidad vamos a ver las emociones y los estados de ánimo. Y en la corporalidad vamos a ver la biología y la corporalidad. Entonces, por ejemplo, en el que habla, yo tengo que analizar si el que habla me está proponiendo o me está investigando, me está indagando. El que habla, pues también vamos a revisar si lo que está haciendo es afirmando, declarando, exponiendo juicios y creencias o realizando promesas, prometiendo. Y al escuchar voy a también analizar todo esto. Y en el silencio también nos va a transmitir algo. Las emocionalidades. Las emociones son reacciones inmediatas y los estados de ánimo son reacciones que se quedan por muy buen tiempo en la persona. Yo puedo estar triste, pero esa tristeza me puede convertir en una depresión profunda. Yo puedo estar enojado, emoción, o la tristeza, emoción, y se me convierte en volverme un iracundo, un resentido. Y la corporalidad también está. Mi organismo, la biología de ser hombre, de ser mujer, de ser alto, de ser bajo, de ser moreno, de ser blanco, y la corporalidad, la postura de mi cuerpo. Y yo puedo entender a una persona desde todos esos aspectos. Entra también la cultura. Por ejemplo, los latinos nos movemos mucho para hablar. Los asiáticos no se mueven. Cuando nosotros de latinos vemos a alguien que casi que no se mueve para hablar, tan inexpresivo. Los asiáticos, cuando ven que alguien se mueve mucho, casi que se raya eso en tan maleducados. Entonces, nuevamente, el entorno de la cultura. Ahora vamos a ver algunos de estos elementos. Entonces, miren, el hablar nunca es un acto inocente. Cuando yo hablo, conlleva aceptar la responsabilidad social de lo que yo digo. Me encuentro a Margarita por la calle y le digo, hola Margarita, ¿qué espero? Ni ¿Qué me tal, contestó. licenciado? ¿Qué tal está? Va. Una Pero imagínate, ni respuesta. me contestó. ¿Qué me está diciendo? No me interesa hablar con usted. Entonces la próxima vez yo ya no la voy a saludar. Entonces cuando yo hablo, y dependiendo de lo que hablo, dime de qué hablas o dime de qué presumes y te diré de qué careces. Cuando yo me sonrío con alguien, que espero que esa persona se sonría conmigo. Cuando yo ignoro a alguien, que espero que esa persona se entienda que la estoy ignorando. Entonces, en nuestros aspectos de duelo, en cualquier situación, nos expresamos a través del lenguaje, la primera forma de comportamiento. Ahora, dentro del lenguaje pueden haber afirmaciones y declaraciones. Vamos a ver la diferencia. Una afirmación describe hechos considerados existentemente para una comunidad biolingüística. Para todos es lo mismo. Van a especificar las características y las funciones concretas de un fenómeno observado. Y no se les van a llamar descripciones, pues no describen las cosas como son, ya que nunca sabemos lo que son realmente. Una afirmación tiene que evidenciar, mientras que una declaración son opiniones, juicios
acerca de algún hecho observado y cómo impacta personalmente en alguien. Y una declaración, más que la comunicación, lo que me va a mostrar es al observador o al que está actuando. Cuando alguien declara, voy a observar sus emociones, sus opiniones, sus evaluaciones ante determinados acontecimientos. Ejemplo. ¿Qué es esto? Una máscara. Una máscara, dice Margarita. ¿Alguien más? Un emoticón. Un emoticón. Me lo puse en la cara a propósito, porque lo que estoy provocando es sus declaraciones. Les cuento que ni es emoticón ni es máscara. Es mi estuchito para guardar ¿cómo se llama? Mis auriculares. Y aquí van ¿cómo se llama? Los alambres. Pues, Entonces, como afirmación, ¿qué es esto? Bueno, ustedes no lo tienen en la mano, pero yo les diría, es ¿qué? Un cuadro de duropor gris, pensemos de 10 por 10, donde tiene 3 orificios, un orificio como elíptico en la parte de abajo y 2 rueditas con ciertas pestañitas. Esa es la afirmación. Pero en la declaración es lo que nosotros suponemos. ¿Me explico? Llego con un enfermo. Me siento que me voy a morir. La afirmación, ¿por qué piensa que se va a morir? ¿Qué enfermedad tiene? No, es que yo me siento. Ahí está declarando. Sin mi muerto, ya no vivo. Tampoco le voy a decir, pues si yo lo veo vivo, lo veo que... No. ¿Qué significa ya no vive? Entonces, ahorita según cómo se llama Zoom, voy a hacer mi afirmación. Habemos 23 participantes. Voy a hacer mi declaración. Los 23 me están poniendo atención. Entonces, en las declaraciones yo supongo, mientras que a lo que nosotros tenemos que llevar a la gente es a que afirme. Y entonces cuando hay duelos, la gente se queda en las declaraciones. ¿A quién le gusta el frío? ¿Y a quién no le gusta el frío? A mí me gusta el frío. Entonces, ahorita, ¿cómo está el clima? Frío. frío. Yo soy de Quetzaltenango y está muy frío. Allá está muy frío en Quetzaltenango. Pero no es que esté frío. En Quetzaltenango, voy a decir, están a 15 grados. Está bien. Bueno, pero la afirmación es, en Shela estamos a 15 grados centígrados. La declaración es, ay, qué rico está el clima. Aquí en Guatemala estamos a 19 grados centígrados, que para un zacapaneco aquí hay mucho frío y para uno de Shela hay mucho calor. Porque es cada quien, dependiendo de cómo se llama, de su percepción. ¿Sí me explico? Con la diferencia entre declaración y afirmación. Sí, Y todo bien, nosotros lo que gracias. tenemos que, cuando estemos atendiendo a un paciente o acompañando a alguien, vamos a buscar su afirmación. O sea, necesito evidencias. Ay, mire, señor, me estoy muriendo. ¿Qué está sintiendo? ¿Por qué piensa que se está muriendo? Que tampoco, ay, no, hombre, eso no es motivo de que se muera. No, porque es la afirmación de la persona. ¿Sí me explico? Vamos a encontrar diferentes tipos de declaraciones. Hay personas que declaran ignorancia. El que navega con bandera de tonto, para que, ay, voy a demostrar ser ignorante y así no me tomen en cuenta. Pero si me convierto eso en una afirmación, el ser ignorante me va a llevar a una transformación personal aprendiendo. ¿Sí? Puede haber también una declaración de gratitud. Hay gente que por todo agradece. Ay, gracias. ¿Y gracias por qué? Ay, es que usted tan buena gente que es. Eso es casaca, pues. Dígame por qué, gracias, evidéncieme las gracias.
Pero tampoco voy a esperar que me diga, mire, yo le quiero agradecer porque el 18 de diciembre, siendo las 6 de la tarde, no, tampoco es esa evidencia la que andamos buscando. Pero cuando una persona nos agradece y nos agradece solo por agradecer, a lo mejor lo que quiere es cambiemos de tema. Pueden haber declaraciones de amor también. Yo no entiendo a aquellas personas que se hicieron novios hoy. Estoy tan enamorado de ti. Eres el amor de mi vida. Y han tenido 3 noviazgos en este año, no, porque, bueno, tal vez hay algunos que en 8 días ya han tenido 3 noviazgos y los 3 fueron el amor de su vida. ¿Cómo es eso? ¿No? Entonces es importante revisar si están declarando o si están afirmando. Deme evidencias. ¿Estamos claros la diferencia entre declaración y afirmación? Sí, estamos claros. Gracias. Licenciado, disculpe, Sí. esa, ahorita la puso usted, las personas que a cada rato dicen perdón antes de iniciar cualquier oración o por cualquier dicen perdón. Declaración de, si lo están utilizando y sin saber por qué es una declaración como de humildad, que podría ser una falsa humildad. O aquellas personas que mejor dicen, más vale pedir perdón que pedir permiso, O llevan la declaración de perdón para justificar sus situaciones. Se podría Sí, llamar también costumbre o forma de sí, aprendizaje de los abuelos también, que sí, viene. es la forma como tú, con las declaraciones manipulas a la gente. Los chantajes sentimentales son declaraciones. Afirmemos ese chantaje sentimental. Bueno, yo doy clases, ahorita te doy la palabra, Margarita. Por ejemplo, tengo alumnas en la Universidad, Patojas, que me llegan a hacer cara de tristeza y casi van a llorar porque no llevan un trabajo. Ni se los creo, pues. Sí, pura lata yo me van a decir, pero es que, o tuve una alumna que me decía, ay, mira, Lick, fíjese que yo tengo problemas, eh, soy enferma y yo necesito que me trate con cuidado porque fíjese que yo no soy normal como los demás para entregar mis trabajos. Cuando me dijo eso, digo, mira, disculpa, ¿te metiste a una universidad de normales o de anormales? De normales, entonces te voy a tratar normal. Porque si me vas a presentar la etiqueta de que eres anormal, vete a una universidad de anormales. Me voy a investigar a la universidad y ella ahí va llegando a 4.º año de psicología, manipulando a todos los catedráticos. Y ella tenía problemas de, uy, se me fue ahorita como una especie de, una mini parálisis cerebral. Bueno, ella no tenía procesos cognitivos, cómo va a trabajar terapias, porque era psicología clínica. No es posible, pues ella no puede ser psicóloga en ese entonces. Afirmemos, declaremos. Cuéntame, Margarita. ¿Tienes apagado el micrófono? Solo quería decirle, licenciado, que yo siento que nuestra manera de expresarnos, como hablábamos, es mucho también nuestro entorno, ¿verdad? Nosotros los guatemaltecos somos mucho, ay, disculpe, ¿será que me podría hacer el favor de regalarme aquel pan que tiene allá? Y hasta uno se contesta a veces, ¿verdad? Regalarme, aquí no hay nada regalado, ¿verdad? Todo es vendido, pero ese es todo ese montón de palabras para decir que quiere comprar el pan. Yo siento que es mucho también la educación que hemos tenido en Guatemala y la forma de expresarnos, ¿verdad? Correcto. Y por ejemplo, la gente no está acostumbrada a decir directas las cosas. Y cuando alguien es directo, ay, tan abusivo. Sí. Estamos acostumbrados a chiquitar todo. Regáleme un pancito, un mitamalito. Y entonces cuando recen y si piden un novio, no van a pedir un noviecito porque les van a mandar un enano. Ese también es chiste. ¿Sí? Y los argentinos agrandan todo, ¿verdad? La diferencia entre un argentino y un guatemalteco es que el guatemalteco se minimaliza y el argentino se agranda. ¿Ustedes saben cómo se suicida un argentino? Se sube a lo más alto de su ego y se deja caer.
También es chiste. En cambio, nosotros no. ¿Sí? Bueno, vamos a encontrar también declaraciones de ofrecer disculpas, eso que ya lo habíamos dicho. Declaraciones de perdonar al otro. Miren, el perdón como afirmación es una liberación de esclavitud. Pero si es solo de declaración, yo te perdono, pero no te acerques nunca más en mi vida. Si te lo estoy diciendo, te perdono, pero no te quiero ver. Entonces ahí no estoy perdonando. Pero sí te puedo decir, te perdono, pero ya no vamos a ser amigos. Mi lenguaje, cómo lo estoy expresando. Y viene la declaración más difícil, miren esta, el perdonarme a mí mismo. Y cuando estamos manejando procesos de duelos, nos echamos culpas y tenemos que aprender a perdonarnos. Es que si yo hubiera hecho, sí, pero el hubiera no existe. Tú no tenías las competencias, los conocimientos que tienes ahora para atender en otra oportunidad la situación tal. Entonces, procuremos convertir la declaración en una afirmación siempre. ¿Sí estamos claros? Bueno, ya vimos declaraciones, afirmaciones. Ahora veamos juicios. Cada vez que una persona emite una opinión sobre cualquier evento, objeto o persona, emite un juicio. Y un juicio es la toma de posición que yo doy respecto a lo que estoy observando. Los que quieren a Yamatei, cualquier cosa que diga, sea verdad o mentira, lo apoyan. Y los que no queremos a Yamatei, diga cosas buenas o cosas malas, siempre va a ser el malo. Si le van al fútbol, los que son rojos siempre van a ver a los cremas como malos y los que son cremas siempre van a ver a los rojos como malos. El evangélico juzga al católico desde el evangelismo y el católico juzga al evangélico desde el catolicismo. El triste juzga a los demás desde su tristeza, el alegre juzga a los demás desde su alegría. Esos son juicios. Es la postura que yo tomo ante determinada situación. Y fíjense que los juicios son un componente importante de la identidad de la persona. Y más que observar lo que está sucediendo con el juicio, yo observo al observador. Hay gente que tiene unos juicios medio raros, ¿no? Y nos dan una idea y dice, no, pucha, ¿qué comió? Pero es su juicio, es su creencia. Platicaba con un amigo que tenía años de no estar en Guatemala, allá no habla español, y me hablaba así, fíjate que, y dije yo, pero si el año pasado yo lo vi y me hablaba muy bien el español, entonces le pregunté, ¿estás acompañado? Oh, sí, estoy acá con unos amigos americanos. Estaba poniendo un juicio diferente, pues. Entonces le dije, mira, cuando no estés con amigos americanos, hablemos por teléfono porque no entiendo lo que me estás hablando. Por no decirle, mira, háblame como Chapín. Pero cada gente toma su postura y eso es un juicio. Y eso también, ¿cuál es la postura que toma el doliente ante una pérdida? De victimario, de víctima, de agresor, de minusválido, etcétera. Vamos a encontrar juicios fundados e infundados. Un juicio fundado o fundamentado es aquel que se realiza a través de acciones ejecutadas en el pasado. Por ejemplo, un juicio infundado, no pasen debajo de una escalera porque es de mala suerte. Preguntaba a la persona, mira qué te ha pasado cada vez que has pasado debajo de una escalera. Nunca he pasado. ¿Y entonces por qué? Es que me han enseñado. Ah, ese es un juicio. ¿Quién te lo enseñó? Y hay personas que crecen con un juicio que se los enseñó mamá o papá y papá o mamá ya murieron y ellos se quedaron con ese juicio por la autoridad que papá o mamá les dejó. Y hay que romper con esos juicios. Hace un ratito que estábamos hablando de eso, y miren, siempre pasa, ese es un juicio que será fundado o infundado. Siempre que tomo este tema, mi prima me llama.
Y esta mi prima, les voy a contar. Yo tenía una mi prima que cabal hoy está cumpliendo como 4 años de fallecida. Pero como en octubre, antes de que falleciera, me llama otra prima, esta prima que me llamó hace un ratito, y me dice, Estuardo, fíjate que yo creo que se va a morir, Ruby se llama la que murió. Ruby, ¿por qué? Fíjate que tengo una mariposa, un papalote, una mariposa negra aquí en mi casa. Te le digo, mira, hazme un favor, tomale una foto a la mariposa. Ay, no, que a saber qué. Tomale una foto, hombre, cuando me enseñó la foto. Esa no es mariposa negra, es una mariposa café. De hecho, las mariposas negras no existen, son mariposas café oscuras. No, hombre, esa no. Ah, entonces no es papalote, no, esa no es papalote. Bueno, les digo que si le digo que es papalote, ella llama a mi prima y se me muere antes. Bueno, cuando ya que muere mi prima, yo vengo y le digo, mira, ¿te recordás aquella vez que me contaste del papalote? Sí, sí era papalote. Ay, pero ¿por qué? Porque lo que quería era botarte esa tu idea. Decime, ¿cuántas veces han llegado papalotes a tu casa y se te ha muerto gente? Nunca. Ah, ¿y cuánta gente se te ha muerto y no ha llegado el papalote a avisarte? Un montón. Entonces es un juicio infundado. Botarle juicios a las personas. Estoy trabajando aquí conductismo, extinguiendo la respuesta, cambiándole recompensas. Están los juicios válidos o inválidos, que va a depender de acuerdo a la autoridad que yo le otorgo a alguien. Yo confiaba más en mi mamá o en mi papá. Y si mi mamá, digamos que yo confiaba más en mi mamá que en mi papá, y mi mamá decía que la pared era blanca, y aunque la pared fuera beige, y mi papá decía que la pared era beige, yo le hacía más caso a mi mamá. Ese es un juicio que le damos por validez o invalidez de acuerdo a la autoridad que nos lo dijo. También están los juicios positivos y los juicios negativos. Los juicios positivos son los que nos hacen crecer y los juicios negativos son los que nos detienen. ¿Se recuerdan que hablaba un poquito, perdón, de las autoverbalizaciones? Yo viví en la zona 1, por la avenida Centroamérica, por la avenida Elena. Y había una muchacha que decía, todos los de aquí del barrio nunca van a ser profesionales. Miren el mensaje que ella estaba transmitiendo. Ella fue la única que se quedó viviendo en el barrio y fue la única que no fue profesional. Por supuesto que yo no salí corriendo del barrio para hacerme profesional, no, nunca le puse importancia o atención a eso. Pero cuántas veces las personas se mandan juicios negativos. Pensemos un jugador de fútbol que va a patear un penalti. Tiene que ir con la mentalidad de que va a meter el gol o va a ir con la mentalidad de que lo va a fallar. Voy a ir a buscar trabajo, voy a ir con la mentalidad de que me contraten o voy a ir con la mentalidad, ay, no, de plano que no me van a contratar. Esos juicios son los positivos o los negativos. Y cuando está alguien en duelo, los juicios infundados o los inválidos o los negativos pueden afectar a la persona en un proceso negativo o en un proceso positivo, un juicio válido, un juicio fundado o un juicio positivo. Los juicios me van a llevar a creencias. ¿Qué es una creencia? Es un juicio profundo, inconsciente. Es un juicio más significativo, que me va a otorgar la certeza incuestionable sobre el significado de algo. Y las creencias van a influir y van a determinar en la inteligencia, en la salud, en la creatividad, en el grado de felicidad, en el éxito o en el fracaso de una persona. Entonces, ¿en qué creemos? ¿O en quién creemos? ¿En qué creemos o en quién creemos? Es importante hacernos ese análisis. Si yo creo
qué sé yo. Hay personas que creen en el efecto de luna. El efecto de luna tiene su justificación, que no va a ser un juicio, sino va a ser una afirmación si conocemos. ¿Saben que la luna es la encargada de regular el agua en la Tierra? Y nosotros seres humanos somos 80% agua y lo demás no es agua. Entonces, cuando hay efecto de luna, por ejemplo, efectos de lunas fuertes como la luna menguante o la luna llena, no, la luna menguante no es, la luna llena y la otra, ¿cómo se llama? La que no se mira. Cuarto menguante, cuarto creciente, luna llena y luna nueva. Luna nueva. Luna nueva. La luna nueva y la luna llena tienen más fuerza porque está más presente la luna ante la Tierra. Y lo que hace es equilibrar nuestro organismo. Entonces, si por ejemplo tenemos una enfermedad, el organismo detecta que hay algo malo y entonces la luna lo que viene es equilibrar el agua y entonces hace que la enfermedad se vaya y con la mejor forma muriendo la persona. O una mujer que está embarazada y ya está para dar a luz y ya está el equilibrio ese del agua, entonces el organismo, la luna manda el mensaje, eliminemos, equilibremos el agua y ahí nace el niño. Si lo analizamos así, creámosle a los efectos de luna. Pero hay gente que dice, ay, miremos cómo es el efecto de luna para ver si se muere o no se muere. ¿Qué tan fundamentado es eso? Pero hay gente que sí trabaja en función de eso. Lo que le contaba la señora esta de su creencia, que lo único que la curaba era el VIX. Eh, Siempre que se muere alguien en la familia, en menos de 3 meses se va a morir otro. Esa creencia puede llevar también a provocar una muerte. Entonces es importante ponerle atención a las creencias, que son juicios más fuertes. Ahora, una creencia es irracional, dado que se da en el afecto, en la emoción y no en la razón. Las creencias de una persona pueden influir en el comportamiento de los demás. Y las creencias son generalizaciones que yo tengo acerca del mundo de los demás y de mi mundo. Y cómo las creencias pueden afectar. Cuando yo empezaba en recursos humanos hace más de 30 años, me dijo una que era mi jefe, mire, cuidado con contratar gente de ojos prestados. ¿Cómo así de ojos prestados? Mire, un negrito de ojos verdes, un chinito de ojos azules, un rubio de ojos negros. Los ojos son de una raza y su piel es de otra raza, son ojos prestados. A mí nunca se me había pasado por la mente eso. Es más, ni me pongo a asociar el color de los ojos con la gente. Pero ella decía que no, porque esa gente era falsa. Y yo en mi ignorancia, entonces le pregunto, mire, ¿y usted cómo sabe que esa gente es falsa? Es que así me enseñó mi mamá. Que una experiencia de su mamá con una persona haya provocado esa situación es otra cosa, pero miren cómo vino a afectar la situación de ellos. Yo trabajé mucho en psicología deportiva y estuve en una federación cuando el billar se convirtió en deporte. Y fíjense que tenemos muy buenos billaristas. Hay con varias formas de jugar billar. Uno es el billar o pool, que es aquellas mesas con hoyos, y hay otro billar que se llama carambola, que solo se juegan con 3 pelotas y no es como se llama de hoyos. No sé si ustedes han oído que alguien se golpeó por carambola. Yo golpeé a una persona y la otra persona pasó golpeando a la otra. Los mejores carambolistas de América Latina son los colombianos. Entonces los guatemaltecos que teníamos buenos carambolistas cuando jugaban con un colombiano, se asustaban y perdían porque creían que el colombiano era el mejor. Esa es una creencia que puede afectar el desempeño de alguien. ¿Cuántas veces te dicen a algún familiar así? Se empezó a desgranar la mazorca cuando se empieza a morir la familia. A ver quién viene después. Es una creencia también. Ahora, ¿se pueden eliminar las creencias? No. Lo que tenemos que hacer es actualizarlas.
Todos vivimos con creencias. Oiga, voy, Glendy. Y no se trata de borrarlas o sustituirlas por creencias contrarias, sino es revisar qué tanto las creencias que hoy tenemos son útiles. Retomemos las que todavía nos sirven y actualicemos las que ya no nos sirven. O sea, desaprendamos. Cuéntame, ¿cuál era tu pregunta o tu comentario? No, licenciada, solo con la creencia de que a veces, por ejemplo, nosotros que trabajamos con estudiantes dicen, es que no se me queda o no puedo aprender la lección porque cuando yo era pequeño, pues me caí de la silla. Como que dijera que quedó mal cognitivamente, por decirlo así. Sí, sí, y se cayó de la silla, habría que preguntarle, ¿caíste de cabeza o caíste de espalda? Porque si te caíste de espalda, ¿qué tiene que ver tu espalda con el aprendizaje? Pero es una justificación. Detrás de una creencia metemos una justificación. ¿Por qué se nos hace difícil en las matemáticas? Porque en el colegio nos dicen que las matemáticas es lo más difícil. ¿Por qué se nos hace difícil cuarto grado de primaria? Porque dicen que cuarto grado es el grado más difícil. Y entonces nos van transmitiendo esas ideas. Les voy a poner una creencia mía, pero esas sí me sirven. Yo me puedo desvelar, por ejemplo, amanecer que no me afecta nada al siguiente día, pero no me levanten 5 minutos más temprano porque sí sufro todo el día. Bueno, a veces que en algún momento una creencia, pero que se ha convertido en cierto. Yo, digamos, el día que me levanto más temprano, paso el día somatado. Pero si me desvelé y pasé toda la noche despierto o me dormí a las 3 de la mañana y me tengo que levantar a las 6, no me afecta. Entonces ya con eso yo tengo que aprender. Bueno, no sé si ustedes han oído de las premoniciones o de yabús, ¿no? Es soñar o vivir lo que va a pasar. Yo les digo, a mí me han pasado muchos sueños que se cumplen. Y entonces yo me asustaba mucho. Entonces la creencia, pues no me puedo borrar esos sueños y van a suceder que tengo que aprender a manejarlos. Ya no le voy a ir a contar a la persona, Gladys, fíjate que te soñé, ¿no? Porque te genero conflicto. Pero en un principio esas creencias me pueden provocar problemas. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué creencias tengo que desactualizar? Si ustedes regresaran a sus 15 años, 20 años, que les llenaron su cabeza de creencias, ¿qué creencias eliminarían que ya no les sirve hoy por hoy? Si no me la quieren contestar, no la contesten, pero piénsenla. ¿Pongo a estudiar a mis hijos en colegios solo de varones o solo de mujeres o en colegios mixtos? Cuéntame, Margarita. ¿Tienes el micrófono apagado? Perdón. Siempre he escuchado en mi familia, siempre se dice que cuando se muere una persona, se mueren tres, como usted decía, ¿verdad? Que a los 3 meses se va a morir alguien más. Bueno, en mi familia no es que a los 3 meses se va a morir alguien más, sino que se van a morir 3 personas de la familia. Ujú. Son creencias que yo quisiera descartarlas, pero que se me hace un poco difíciles, porque al final ese tipo de creencia lo que le hace es daño. Uno está esperando nada más quién es el siguiente, ¿verdad? Pero sí tienes que Se va, analizar, pues sí tienes que ajá, analizar si sucede. Ahora, te voy a decir una creencia que han generado mucho en el mundo. Cuando se muere un artista, ajá. se muere inmediatamente otro. Cuando se muere un deportista, se muere otro. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántos deportistas hay en el mundo? No son 10. Entonces, el lunes se murieron dos jugadores de fútbol importantísimos, un brasileño y un alemán. Casualidad, creencia, lo que sea. Murió un cantante y en otro país se muere otro cantante. Se cae un avión y dicen que se va a caer otro avión. Ahora, también está, eso me voy a salir del tema, es para psicología también.
Hay cosas que suceden fuera de nuestro estrato real, la famosa parapsicología, que esa sí no la podemos definir o determinar, pero las creencias nos afectan, ¿sí? Sí, sí, nos afectan definitivamente y le digo, tal vez me ha afectado más porque sí cuando murió, bueno, yo tuve dos o tres muertes una tras la otra que me afectó mucho. Se murió una tía que quería mucho, a los 3 meses se murió mi sobrina que tenía 9, 10 años y a final de año se murió mi papá. Entonces, Se te cuando cumplió. murió mi sobrina, yo decía, ¿quién más se va a morir? Y empieza uno a buscar, ya se murió fulano, pero él no es no es mi pariente, ¿verdad? Empieza uno como a buscar que alguien que se haya muerto, que sea el tercero, ¿verdad? Correcto, y te digo, Y entonces, la naturaleza era que se iban a morir los tres, pero tú lo asociaste a la creencia. así es, así es. Eso es lo que Sí. pasa. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Qué tanto vamos a permitir que la creencia nos afecte o no? Eso es más que todo lo que la que tenemos que poner atención. Ya. Nidia, Gracias, licenciado. con gusto. Nidia. Y mi mamá siempre decía que cuando cantaba la lechuza, había muertos, ¿verdad? Ujú. Y yo no sé con qué frecuencia era, pero en mi memoria siempre había algún muerto. Entonces ahora cuando yo escucho, quiere decir, no, me da así como un pálpito en el corazón, me digo, ay Dios mío, se va a morir alguien, ¿verdad? Y otra Pero, cosa también, hay un pajarito que canta, que yo no sé qué pájaro es tampoco, no me acuerdo del nombre, pero mi mamá decía que cuando cantaba alguien se moría. Y ujú. o coincidencia o qué, ¿verdad? Eh, una vez estaba con una amiga que estábamos estudiando y con mi mami aquí en la cama y dice, y cantó ese pajarito. Y dice mi mami, ve, alguien se murió. Ay, y yo solo me le quedaba viendo, no le creía mucho. Y ese día murió una compañera de nosotros que venía para la casa. Y bien en shock nosotros, ¿verdad? Entonces, como que esas cosas pueden ser coincidencias o lo que sea, O puede ser pero como tienen parapsicología. un antecedente, como una evidencia que usted decía, una evidencia circunstancial quizá, pero eh, creo que son creencias que lo inquietan, que inquietan a las personas. Entonces, eso ya no es Ahora, recuérdate que circunstancial. nosotros con nuestra energía llamamos cosas. Ajá, Sí. Porque recuerden que puede nosotros ser. somos seres energéticos. De hecho, hay una teoría psicológica, no, una terapia psicológica que se llama bioenergética, trabajar en función de la energía. Ujú. Pero hay, por ejemplo, hay un dicho que dice señales en la tierra, desgracias, no, señales en el cielo, desgracias en la tierra. Ajá, igual que cuando el cielo está azarado, mi mamá decía temblor. Y aquí Sí, cuando no tiembla, o sea que es bien sí. complicado, ¿verdad? Así es que Ahora, esas son quizás las puede ser creencias. que sea cierto, pero yo tengo que aprender a manejar mi creencia. Yo no le Que voy a no llegar a decir a afecte, mis hijos, miren, preparen la casa porque vi una lechuza que está cantando. De plano que se va a morir alguien, porque entonces ya genero yo con mi creencia. estresa a todo el mundo. Exactamente, eso es lo que tenemos que trabajar. Pero yo les Ajá. digo, perdón que les cuente muchas historias mías, pero cuando fue el terremoto hace 48 años, mi mamá salió ese día del hospital, la habían operado, pero ella le insistió al doctor que la operara hasta la siguiente semana porque iba a haber terremoto, decía ella. Y me recuerdo que todavía fuimos al hospital a dejarla y me dice, mira, si hay terremoto, ahí me sacas de la sala de operaciones. Y le insistió al doctor, doctor, me quiero ir a mi casa porque hoy va a ser el terremoto. Y fue el terremoto. Y ella no era maga, pues, o clarividente o algo por el estilo, pero alguna percepción tenemos. Recuérdense que nosotros también nos conectamos con el mundo. Yo les digo, yo voy a ver pacientes y a veces les digo, miren, prepárense, porque esta persona va a descansar. O a veces ni les digo, miren, prepárense, les digo nada más. Porque, ¿cómo sé yo que se va a morir? No sé, porque no tiene ninguna señal de que se va a morir, pero yo sé que se va a morir. Y a veces llego y tienen a la persona que ya se está muriendo y les digo, ay, no, hombre, descansen, no, no va a pasar nada. ¿Cómo sé yo eso? No sé. No lo puedo explicar porque son parte también de mis creencias. Pero yo no voy a
compartir mis creencias con toda la gente. Ahora, las creencias ancestrales de la medicina, eso es bueno, cuando son creencias que nos potencializan. ¿Sí me explico? Todos vamos a tener creencias. Lo que tenemos que revisar es cuáles creencias son ciertas y cuáles no. ¿Preguntas? No, licenciado. Bueno, las creencias, las afirmaciones, las declaraciones, todo lo que hemos hablado lo vamos a observar a través de la escucha. Y no solo es oír. Oír es la capacidad que tenemos de utilizar el oído para percibir sonidos. Escuchar es ponerle atención a toda la persona. Cuando escuchamos hay que escuchar el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, hay que escuchar el silencio, la corporalidad de alguien. Todo eso es escuchar. Meternos en la persona para analizarla bien, empatizar conductualmente, emocionalmente, cognitivamente, espiritualmente con la persona que yo estoy atendiendo. Eso es escuchar. Entonces, cuando yo escucho, puedo indagar, preguntar. Puedo reflejar, jugar el papel de espejo. Puedo escuchar evidencias silenciosas. La persona no me ha dicho nada, pero me está dando alguna evidencia que yo la capté. Puedo escuchar corazonadas y también tengo que evitar la sordera inconsciente. A veces digo yo, este macho es mi mula y esto así es, y la persona me está diciendo todo lo contrario. Me recuerdo cuando yo me certifiqué de coach. Tenía una compañera que ella estaba sacando una certificación de teología cristiana. Y entonces tocaba la prueba final del coach, donde ella me tenía que dar coach a mí y yo le tenía que dar coach a ella. Y yo, cuando ella me dio el coach, yo tenía que decir si me sentí con que me habían acompañado o no, y lo contrario. Entonces, me recuerdo que ese día yo llevaba mucho dolor de rodilla. Entonces me dice, ¿de qué quieres que hablemos? De mi dolor de rodilla. Entonces viene ella y me dice, ¿querés que hagamos una oración por tu rodilla? No, no quiero que me hagamos una oración por mi rodilla. Pero toda la plática de ella era en tratar de convencerme que teníamos que hacer una oración por mi rodilla. Hasta que finalmente le dije, mira, yo tengo una religión diferente a la tuya y la oración que yo quiero no es la que tú me vas a dar. No quiero oración para mi rodilla, no quiero que tú me des la oración para mi rodilla. Casi que el mensaje era que no te queda claro de que no quiero que ores por mí. Pero ella se perdió. Y a la hora de la evaluación me preguntan, mire, ¿y le dio coach? No, ella lo que quería era mi oración para mi rodilla. Eso es una sordera inconsciente. Entonces, no, yo no tengo que suponer lo que me va a hablar mi paciente o mi acompañante. No sé qué día me llamó el hijo de un amigo. Estuardo, juntémonos para platicar. Yo puedo tomar dos posturas. ¿Qué me querrá decir? Que esto y lo otro, decir, bueno, llego y a ver qué pasa. Y cuando nos juntamos, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, que no sé cuánto. Qué bueno que nos estamos. Sí, me dice que siempre llegas a la casa y hoy tenía ganas de invitarte a un café. Si yo hubiera metido sordera inconsciente, imagínense todo lo que me podría haber afectado 2, 3 días de pensar para qué me quiere hablar. Entonces, mucha atención con lo que vamos a escuchar. ¿Qué quiero escuchar? ¿Y qué distractores a veces hay en mi vida para no poder escuchar? Y ese es nuestro trabajo, escuchar a nuestros pacientes. Dentro de la escucha vamos a respetar silencios. A veces en el silencio la persona encuentra la reflexión a su experiencia, encuentra la respuesta. Estoy hablando, yo quedo callado, y entonces, ¿qué pasó? Ah, entendí qué es lo que estamos hablando en el silencio. Y hay personas que por impaciencia interrumpen el momento del silencio. Aprendamos a manejar silencios. A veces hablo con una persona, o a veces cuando visito a alguien le digo, mira, sé que estás mal, yo voy a estar aquí acompañándote, no necesitamos platicar. Estoy respetando tu silencio. No se lo dije, pues solo no necesitamos platicar. Y en ese momento tal vez la persona suelta algo.
Ahora viene la indagación. Dentro de la indagación pueden haber dos formas. Una es proponer, yo dar ideas, hablar desde mis inquietudes, dando a conocer la forma como yo observo la situación, los cursos de acción que vamos a considerar, o vamos a indagar, a preguntar. Vamos a hablar para que la otra persona revele sus inquietudes. Nosotros como escuchantes, como acompañantes, mejor indaguemos. Y nuestro paciente o nuestro acompañado que proponga. Ahora veamos tipos de indagaciones. Va a estar la indagación horizontal, una indagación muy light, que aquí esta indagación me va a servir para preguntar cosas en general. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuándo murió tu abuelita? ¿De qué falleció? Etcétera. Preguntas muy generales. Y aquí lo que me permite es acercarme al mundo de mi acompañado y entender alguna de sus interpretaciones. Preguntas fáciles, preguntas sencillas. Vamos a ver las preguntas más fuertes la otra semana. Y va a estar la indagación vertical, donde yo voy a hacer preguntas, donde me voy a focalizar en la situación concreta que yo quiero profundizar. Se van a preguntar en forma progresiva para iluminar la oscuridad del pensamiento de mi acompañado. Cuéntame, ¿y cuándo falleció tu abuelita? Ah, falleció el 25 de diciembre. ¿Qué significa para ti 25 de diciembre? ¿Será que lo que le duele es que falleció la abuelita o que falleció el 25 de diciembre? Es ir haciendo preguntas más fuertes, que les vamos a llamar preguntas poderosas. También vamos a encontrar, bueno, en las preguntas, estas indagaciones verticales, lo que vamos a tratar es que el que estamos entrevistando manifieste su comportamiento, revele su conducta de actuación para encontrarle el sentido a lo que está viviendo. Y ahí va a entrar la interpretación. Los beneficios de una indagación vertical, esta es que vamos a conocer a fondo la situación que se está presentando. No van a ser preguntas muy simples, sino preguntas más fuertes. Conocer el tipo de observador que el acompañado adoptó ante la situación. Se puso a la defensiva, se puso agresivo, no quiso hablar. Es observar eso. Encontrarle a la situación que se está viviendo el sentido que el acompañado le ha asignado. Como no es mi abuelita, a mí no me afectó, pero al acompañado sí le afectó. Entonces investiguemos qué fue lo que le afectó. La indagación, ahora viene la indagación transversal. Ya tenemos la horizontal, que es la light, la vertical, que es directamente entrarle al problema, y luego viene la transversal, que es revisar si la persona ha actuado de la misma manera en diferentes situaciones o si ha actuado de diferente forma en diferentes situaciones. Aquí es buscar si los patrones de conducta son los mismos. Cuando tengamos, hay un módulo que se llama acompañamiento tanatológico, ahí les voy a enseñar algunas técnicas. Por ejemplo, yo podría preguntarles, investigar cómo la persona ha vivido su comportamiento, su duelo en situaciones diferentes. Y hay que ver si actúan de la misma manera. Revisemos si le ha funcionado o no le ha funcionado. En la indagación transversal, el objetivo es determinar si el rasgo que está teniendo la persona es propio de la situación o así actúa siempre. También analizar si es un acto circunstancial el que hace que la persona reaccione así o si es un patrón de vida que tiene, su estilo, su paradigma. Y luego va a venir una indagación que esa no es para los demás, sino es para mí. Indagación ortogonal. Esa es indagación mía. Orto, correcto. ¿Qué tan correctamente he hecho yo la indagación? Es preguntarme a mí mismo qué me hace falta. A veces estamos platicando con la persona, pero nos falta una pieza de rompecabezas para entender la situación. Entonces, tal vez terminó mi sesión hoy
y no me quedé claro. Entonces yo me quedé pensando, me hace falta algo. Ah, ya sé que me hace falta. La próxima sesión yo le pregunto sobre ese tema. Es como hacer un análisis de mi intervención con mi paciente para ver cómo entrar por otro lado de indagación. ¿Sí estamos claros? Sí, licenciado, gracias. Sí, claro. Entonces vienen las preguntas poderosas que las vamos a ver la otra semana, pero analicemos un poquito. Una pregunta poderosa es escuchar desde la experiencia de con quien yo estoy hablando, cuáles son los recursos que tiene para actuar. ¿Qué significa para ti que tu abuelita haya muerto 25 de diciembre? Es que ya todas las navidades ya no van a ser las mismas. Pues entonces ya está el fantasma de la muerte. ¿Sí me explico? Y tal vez la persona no está tan afectada por la muerte de su abuelita porque sabía que se iba a morir, sino por la fecha en que se murió. Las preguntas poderosas son como puntos de luz que iluminan lugares oscuros del cerebro de la persona. Y entonces lo que voy a provocar es como hacer circuitos neuronales que anteriormente no habían sido explorados. Una persona que perdió trabajo. Cuéntamela eso. A mí me pasó algo parecido porque mi hija murió un día después de mi cumpleaños. Entonces, el problema fue que cuando llegó mi otro cumpleaños, bueno, cuando ella murió yo estaba cumpliendo 50 años. Entonces, cuando llegó mi cumpleaños, antes empezaron a llamarme muchas de mis amigas y muchos familiares y me decían, ay, ¿qué vas a hacer? Ya me se acerca la fecha de tu cumpleaños y pobre tú no vas a poder celebrarlo. Y empezaron como a quererme preparar para pasar ese día fatal, ¿verdad? Entonces, pues mi comentario es ese, cómo hay muchas personas que muchas veces no le dan a uno como la fuerza para que ese día no se sienta tan pesado. Lamentablemente, ¿verdad? Eso nos afecta un poquito más. Y de hecho pasó, porque el primer año yo lo pasé fatal. Y el segundo año, que íbamos casi con en el mismo caminar, yo dije, no, hoy sí no, lo siento. Si yo voy a seguir así, no solo me voy a arruinar ese día que yo sé que es duro, pero que de una u otra manera tengo que estar bien, por mí, por mis hijas, y porque de una u otra manera es una fecha que todo el mundo lo celebra y no puedo estarme escondiendo de la gente, ni estar apagando teléfono, ni estarme poniendo como, ¿verdad? Entonces, pero sí ayuda mucho la fortaleza que uno tenga, porque sí hay muchas personas que no en el afán de hundirlo, sino que en el afán de querer apoyar, hunden. Y en base a lo que hemos estado platicando hoy, esas personas están desde sus declaraciones, desde sus juicios y desde sus creencias. Y tú lo que pusiste fueron afirmaciones. Y con la afirmación estás cortando esa situación que te puede generar negativismo. Gracias por el ejemplo, porque esa es la forma. Entonces, por ejemplo, y aquí les voy a tocar un tema, lo que tú me estás diciendo. Tu hija fue hija la que falleció, mujercita. Ella se va muy bien contigo. Sí, generalmente las personas cuando mueren escogen una fecha muy significativa. Hay un estudio ruso que habla de que las personas cuando mueren, mueren entre los 40 días antes y o después a su cumpleaños o a una fecha muy significativa. Sí, nos llevábamos, pues peleábamos un poquito, pero era muy apegada a mí, muy Había demasiado. mucho vínculo, mucho apego. Y eso me lo dijo también otra amiga que también es psicóloga y ha tenido otros estudios. Y me decía ella de que, bueno, pues la nena había buscado esa fecha para llenarme a mí de mucha fortaleza. Sí, porque para ella era muy significativo esa fecha. Y yo no sé si debido a eso o era una preparación ya que Dios tenía para mí, pero después de eso que tuve muertes muy seguidas, como decía, ¿verdad? Al poco tiempo muere otro, después muere otro, después muere otro, y se le van a uno, y los seres que uno más ama o con los que más uno se está relacionando. Entonces me llenó de tanta fortaleza que he aprendido
a estar de pie. Por supuesto, hay días que caigo, por supuesto, hay días que me pega, así como la otra vez que conté del viaje cuando vine, que hasta cuando ya hablé aquí y lo analicé, yo dije, esto era lo que a mí me estaba pasando, ¿verdad? Que yo pensaba que en el cielo, en las nubes, me la iba a encontrar una cosa que yo sabía que no era real, pero era mi sentimiento del deseo. A eso llegué a descubrir, que no es algo real, sino que es el descubrir un deseo que nunca se va a hacer realidad. Tu estado Pero ideal, no tu estado real. Tu exacto, estado ideal, no tu estado real. exacto. Correcto, muy bien. Y bueno, interesante. Gracias por por el compartir. Ahora miren, las preguntas poderosas. Las preguntas poderosas van enfocadas a la acción. Por ejemplo, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Pensemos que Gladys se conectó hoy tarde. Y si yo vengo y le pregunto, ¿por qué te conectaste tarde? Me vas a dar todas las excusas del mundo. Que porque no había luz, que porque el tráfico. Y puede ser que todo sea cierto. Pues la gente está preparada para una respuesta a un por qué. Mejor voy a preguntar, ¿qué vas a hacer, Gladys, para que la otra semana te conectes a las 7 en punto? Ahí no me vas a dar excusas. ¿O cómo le vas a hacer? Entonces las preguntas poderosas van a ir enfocadas a la acción. Y también van a ir enfocadas al futuro. No preguntas del pasado, porque eso ya sabemos qué pasó. ¿Cómo va a ser para ti lograr tal situación? ¿Qué beneficios vas a obtener al lograr tal situación? ¿En quién te vas a convertir cuando hagas tal cosa? Aquí solo les estoy dando preguntas suavecitas. Les repito, la otra sesión del otro martes va a ser unas 200 preguntas. Se van a cansar de tanta pregunta. En las preguntas poderosas yo no voy a preguntar por preguntar, no voy a buscar el chisme, la curiosidad, ni tampoco significa llenar espacios de silencio. Voy a preguntar situaciones concretas. En una pregunta poderosa voy a evitar la manipulación. Hay personas que quieren direccionar a que la persona conteste lo que yo quiero que me conteste. No. Hay que preguntar en forma abierta para que la persona no diga sí, no, tal vez, sino que la persona se exprese, se extienda en su explicación para que afirme. También preguntar con coherencia, no como pregunta Cantinflas, ¿verdad? Sino preguntar el qué, el cómo, el dónde bajo una situación, luego pasamos a otro aspecto, etc. No abusemos de preguntas de persona. Bueno, mira, entonces, ¿qué, cuándo, dónde y cómo pasó? ¿Cuál quieres que te conteste primero? Vamos pregunta por pregunta. Pregunta, ¿cómo hacer una buena pregunta? Preguntas cortas. Hay veces que la persona viene y le explica todo a uno y después preguntan y uno no sabe ni qué contestar. Preguntas claras, fáciles de entender. Precisas, con un objetivo específico. Cuando yo voy a preguntar algo, tengo que saber para qué voy a preguntar eso. Adaptarlas a mi objetivo de investigación y adaptarlas a la situación del momento. Hacer preguntas cerradas libera al paciente o al cliente que piense, sí, no, tal vez, quizá. Hacer preguntas abiertas los obliga a pensar. Repito, este es un preámbulo para las preguntas de la otra semana. Preguntemos quién. Hay un responsable o un actor. ¿Qué? El concepto. El cómo, la estrategia. El cuánto, el valor. El dónde, el lugar y el cuándo, el tiempo. Repito, evitemos el por qué, porque el por qué ya trae una respuesta de una justificación o de una creencia. Ya casi estoy terminando. En el conductismo, el tratamiento se va a basar fundamentalmente en debatir o discutir con mi acompañado acerca de sus pensamientos irracionales. Para romperle esos pensamientos y tener efectos positivos en modificar sus creencias, en cambiar hacia sentimientos adecuados o en cambiar hacia conductas adecuadas. Y también eso me va a servir para cualquier otra terapia. Yo lo que tengo que hacer es modificar a la persona. Modificar lo inadaptado que tiene por adaptarlo. Modificar lo doloroso para lo no doloroso. Ese es mi trabajo como acompañante. Dice Carl Rogers que las personas son tan hermosas como las puestas de sol si se les permiten que lo sean. En realidad puede ser
que la razón por la que apreciamos verdaderamente una puesta de sol es porque no la podemos controlar. Hay gente que son extremadamente controladoras sobre sí mismos y no permiten fluir. Y lo que tenemos que hacer en nuestro trabajo es hacer que la persona fluya. Dice nuevamente Carl Rogers, no podemos cambiar, no podemos alejarnos de lo que somos hasta que aceptamos lo que somos. El famoso dicho, toda situación sucede por alguna situación en especial. ¿Qué mensaje me está transmitiendo a mí lo que yo estoy viviendo? Preguntas, por favor. No los cansé mucho hoy, porque sé que les di bastante material. No, súper interesante, gracias. Interesante, sí. Y muchas gracias. No, muchas gracias. Muy claro. Muy bonita Preguntas que clase, tengan gracias. a la Nos va orden. a ayudar mucho para nuestro ámbito de trabajo. Miren, el conductismo sirve mucho para el trabajo. Para la educación y para el trabajo funciona mucho. Y también para trabajar duelos. ¿Preguntas que tengan? No, estuvo muy claro, para mí estuvo muy claro hoy. De acuerdo. Sí, Bueno, muchas gracias. Solo una pregunta con respecto al cronograma. ¿Se va a correr un día más? se corrió un día más, sí, porque corrió? por lo que les decía de la semana pasada. Entonces, la otra semana todavía tienen clase conmigo. Y el 20 y algo empieza la siguiente clase. Muy bien. Muy bien, gracias. Ujú. Bueno, les deseo buena semana y nos vemos la próxima semana. Muchas Buenas gracias. noches, mil gracias. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Noche. Muchas gracias. Buenas Buenas noches noches. a Buenas todos. noches ¿Quieres para decir algo? todos. Sí, yo estuve bastante ocupada todos estos días, ya como iniciando mi trabajo, y no fui nada de ver la clase que me perdí, no la que nos dieron, sino la anterior, que era mi cumpleaños, que gracias por felicitarme los que lo hicieron en el chat. Pero esa ya puedo descargarla, está arriba ya esta presentación. Casi no, me perdió la señal de lo que estabas diciendo, Adela. No sé, que la clase anterior, que fue en diciembre, Sí, que no la has escuchado. esa ya la puedo tomar ya está subida. Sí, sí. Esa era mi pregunta. Esto no lo he visto. No estaba aplicada viendo eso, pero la voy a ver ahora. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, entonces los veo el próximo martes. Tengan una feliz noche y una excelente semana. Gracias, maestro. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche a Para todos. todos. Feliz noche. Feliz noche.